Que nos vamos a sumergir en una historia muy especial, en una historia que tiene ribetes trágicos, que es la vida de Gualdino Aguirre, el Torito Aguirre, un gran ídolo de Rosario Central de los años 40, que tuvo relieve también con la camiseta de Huracán y el Racing Club de Avellaneda. Gualdino Aguirre, lo dicho, fue una figura emblemática de Rosario Central y una noche de 1977, ya retirado del fútbol hacía muchísimo tiempo, falleció asesinado en una comisaría rosarina. A quien tenemos del otro lado de la línea es a Germán Alarcón. Germán, que alguna vez estuvo aquí en Abrí la Cancha, desasnándonos sobre el vínculo de Escocia y Rosario Central, ha investigado muchísimo, pero muchísimo, el caso de Gualdino Aguirre. Tan así que ya nos va a contar qué compromiso ha asumido con toda la investigación. Pero claro, la idea es reflotar historias. En este caso, la carrera deportiva de Gualdino Aguirre y también su triste final. Germán, te saluda Carlos Zaira, aquí en Abrí la Cancha, en Radio Gráfica. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, para vos y para todos. Bueno, un placer enorme tenerte aquí en Abrí la Cancha. ¿Quién fue Gualdino Aguirre? ¿Quién fue el Torito Aguirre? Bueno, el Torito Gualdino Aguirre fue un delantero iniciado en Central Córdoba, rosarino, inició en Central Córdoba de Rosario, de origen muy humilde, de la zona sur de la ciudad, que después, a comienzos de la década del 40, pasa a Rosario Central. Ahí tiene su explosión Ujú. futbolística, hace toda una trayectoria muy importante en el club y que luego, bueno, fue vendido a dos clubes muy importantes de la ciudad de Buenos Aires, como fueron Racing y Huracán, y tuvo un paso más por el fútbol del exterior y, bueno, como vos bien decías, falleció de forma trágica en esos años de la década del 70. Hagamos algo, vamos a meternos primero en el Gualdino Aguirre jugador para darle dimensión al personaje. A ver, era un goleador notable, pero siendo más que un goleador, como un goleador de área, un jugador con muchísimo potrero en el lomo. Claro, sí, 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 sí. Él empieza, como todos los de su época, la gran mayoría de los jugadores de esa época, en el barrio, en las calles de tierra, en los potreros. Ujú. Una persona con muchas carencias en su infancia, que creo yo que todas esas carencias trató de suplirlas dentro de un campo de juego, Bien. porque era un tipo que iba muy para adelante, de ahí el apodo de Torito, porque era como un toro, le daba para adelante. No eran por ahí muy técnico, técnica que sí fue adquiriendo con el paso de los años, pero de jovencito era un chico que agarraba la pelota y le daba para adelante con todas las ganas, y ahí fue formando su carácter de delantero goleador, pero también, como te decía antes, con el paso del tiempo, con mucha habilidad y muy técnico. Es algo lógico porque también se forma en la escuela de Central Córdoba, que en esos años estaba liderado por Gabino Sosa, un excelentísimo Sí, claro. delantero de la época, que ya estaba en sus últimos años, pero donde lógicamente Gualdino debe haber copiado muchas cosas. Ujú. La escuela de Gualdino y de Capote, Y porque de estamos Capote de hablando la Mata, también claro, sí, 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 sí. de Vicente de la Mata. Un Rosario Central en su época que le tocó descender en Sí, señor. 1941, campeón de punta a punta de la B en el 42 con una ponchada de goles y un equipo con jugadores que luego tuvieron muchísimo relieve a nivel nacional e internacional. Sí, 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 él hace pareja en la delantera con Rubén Bravo, que después fue a Racing y tuvo un Ujú. éxito muy grande. Después se vuelven a encontrar en Racing. Pero sí, era, o sea, él resalta en una época donde abundaban los cracks. Entonces creo Claro, que eso claro. tiene mucha validez, donde abundaban los cracks, no solo en Central, sino en todo lo que era el ambiente del fútbol rosarino en esos años. Entonces él ya logra destacarse desde jovencito, se hace un nombre, ya es famoso jugando en quinta, en cuarta de Central Córdoba y después, bueno, ya hace esa explosión futbolística en Central y ahí se destaca como un gran delantero, Ujú. habilidoso. Todos, por los comentarios que leí, todos se sorprendían de cómo llevaba la pelota pegada al pie. Un jugador de un físico muy, muy notable, medio por ahí peleado siempre con los kilos, pero que sorprendía también a muchos por la velocidad que tenía, a pesar de ese físico no muy privilegiado. Ahí estamos viendo alguna imagen.
Que es un físico del fútbol de aquella época también, donde Ahí no está, había... mirá. Ahí está en la remera, mirá vos. Te hiciste una remera de Gualdino Aguirre. Ya no vas a contar ahora la historia personal tuya con toda la investigación, Germán, porque Dale. es absolutamente apasionante y lo estás mostrando hasta en una propia remera. Gualdino fue un símbolo de Central, eso es lo que hay que señalar. Claro, sí, sí, es un símbolo futbolístico y encima en esa época, bueno, ya de la década del 30, eh, Central se empezó a sintetizar mucho en lo que era la gente de Central, la hinchada de Central. Ujú. Y se estereotipó, por ahí está mal, pero se caracterizó al hincha de Central como un seguidor de alguien de una clase popular, de clase Sí. baja, morocho, no muy educado, pasional, bastante pícaro. Y el Torito reunía todas esas características, todas las características que tenía la hinchada de Central y que le daban los demás a los seguidores de Central. El Torito reunía todo eso. Era un morocho, pícaro, vivo, transgresor, medio maleducado. Entonces la gente quiso mucho a Gualdino, justamente yo creo que por esto, por esa imagen que tenían ellos como seguidores de Central, de un jugador en la cancha que hacía las cosas que quería y que a la gente le encantaba. Esa foto, imagino que es de las divisiones inferiores de Central Córdoba. Esa es en la quinta de Central Córdoba que él sale campeón. Lo vemos ahí con la estrellita debajo. Exactamente. Es inconfundible. ¿Es cierto que alguna vez Gualdino Aguirre en un clásico rosarino convirtió un gol en el Parque de Independencia y no tuvo mejor ocurrencia que festejarlo de una forma indecorosa hacia la platea femenina rojinegra? ¿Es Es lo cierto o que es un dice la mito leyenda. eso? Es lo que dice la leyenda, un mito. Yo estoy, justamente ahora estoy, como vos me decías antes, estoy investigando bastante. Y esto es una de las cosas que estoy buscando. No lo he podido encontrar en los gráficos, en los medios gráficos de la Sí. época, en diarios y revistas. No quiere decir que no haya pasado. Pero bueno, encima hay distintas versiones. Algunos dicen que fue un gol que hizo él, otros dicen que fue un gol que hizo un compañero que él colaboró en la jugada. Está alguien que lo encontró en un restaurante donde él trabajaba no tanto de mozo, sino como que lo tenían para que hable con la gente, algo como lo que hacía el Mono Gatica en sus últimos años, ya retirado Claro, claro. del box, que tienen una vida muy parecida. Hay un paralelo grande entre el Torito Aguirre y el Mono Gatica. Y hay declaraciones que le preguntaron y que él decía, sí, a mí me insultaron a mi mamá, por eso me enojé y hice eso. Yo te soy sincero, no lo encontré en ningún diario y revista de la época. No quiere decir que no haya pasado, por ahí yo no busqué donde tenía que buscar, pero bueno, es algo que ya quedó instalado, es una leyenda, un mito, es algo que ya está instalado, pero bueno, que a mí me encantaría corroborarlo con algún tipo de documento, Cla- porque encima dicen que hizo eso y que después lo sacaron de la cancha, que fue preso. Claro, una vez que Roberto Fontana Rosa lo publica, ahí es donde está el mito, ¿no? Justamente de ese gol de Gualdino Aguirre. Y esta ciudad central y la ciudad de Rosario, el fútbol rosarino se presta mucho para los mitos. Hay muchas leyendas instaladas o mitos instalados y ya es medio complicado ir contra eso. Ahí tenemos un gol de Gualdino Aguirre. Ahí vemos Sí, un diario del eso, año 43. 49. 49. En junio del 49 se había instalado la obligación de todos los clubes, la AFA intimó a todos los clubes a que usen números en las Números. camisetas. Y bueno, ahí está Central jugando con una camiseta de azul contra Atlanta, es el registro gráfico más antiguo que hay de una camiseta de Central con número. Y bueno, Gualdino, por lo que se ve, fue el primer número 10 que tuvo Central. Ya qué dato, ¿no? De una tradición que lo tuvo, por ejemplo, al Negro Palma, entre Claro, otros, el ¿no? primero que me acordé yo, por la edad que tengo, el primer 10 que me acordé yo que lo relacioné fue con Palma, pero ahí está el tema de que el Gualdino Aguirre fue el primer 10 que tuvo Central. Bien. Esta es la parte, podremos decir, la deportiva, la que trasciende también, porque en definitiva, lo dicho, fue un ídolo de su tiempo y con Sí. características sociales, como bien señalás, Germán, que lo asociaba mucho a una idiosincrasia institucional, o por lo menos de la tribuna Sí, 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 porque de como yo te decía Central. antes, Central en su nacimiento, 1889, hasta la década del 20 aproximadamente, es un club que si vos lo nombrabas, lo primero que linkeabas o lo primero con lo que lo unías era con el ferrocarril. A partir de la década del 20, cuando ya rompe el vínculo con el ferrocarril, ya hablar de Central, ya uno lo primero que hacía era hablar de su gente. Por eso yo te decía, por lo general, la gente que seguía Central era gente de clase baja, de clase trabajadora, humilde.
Y el Torito era justamente eso, alguien que nació en un hogar muy pobre en la zona sur de Rosario, morocho, ¿viste? Por eso vuelvo a eso, estaba ese estereotipo de que el hincha de Central era un negro, Claro, claro. un negrito maleducado, y ponele el hincha de Newell era más de la zona centro de Rosario, más educado, estaba ese estereotipo en la época. Bien. Ahora nos metemos en otra trama, que es una trama terrible, terrible, absolutamente dramática, porque nos lleva a los años de plomo, nos lleva a una noche de golpiza en una comisaría rosarina y el fallecimiento en la total indefensión de Gualdino Aguirre. Pero antes de meternos allí, quiero llevarte a vos, en lo personal, Germán, que tenés esa Sí. remera con Gualdino. ¿Qué significó investigar la vida y qué significó encontrar, vos nos dirás dónde, los legajos judiciales, Sí. policiales, con algunas cuestiones que indudablemente deben ser hasta muy fuertes de leer y de tratar, en relación con la investigación de la muerte de Aguirre? Porque quiero señalar algo, que te lo dije fuera del aire, y vale la pena repasarlo. Quienes investigamos al deporte, en este caso al fútbol, y lo hacemos con pasión, vamos encontrando un montón de perlas que tal vez la historia oficial o no investiga o no le interesa hacerlo. Vos, tu investigación por Gualdino Aguirre te llevó a encontrarte con qué. Bueno, justamente no era algo que se desconocía porque se sabía el tema del asesinato y cómo fue muerto, pero yo lo que traté de saber era fehacientemente cuáles fueron cada uno de los pasos y qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, por qué él termina muerto en una cárcel, que es algo insólito, por más que sean los años que sean de la década del Claro, 70, claro, pero claro. algo que inconcebible. A vos no te pueden llevar detenido, por más que haya sido culpable o no, no te pueden llevar detenido y terminar muerto en una comisaría. No, a ver, fue Eh, objeto de torturas. sí, eso aparte, totalmente increíble. Eh, Spoileando el caso, como sabemos, se murió. Hay testigos, está ahí en las fojas donde declararon los testigos que a él lo tenían agarrado de los brazos y un policía le saltaba encima. Una locura total. A una persona que tenía 57 años, que estaba en estado de ebriedad, que había sido acusado por la madre de una chica, que esta señora va a la comisaría a la noche, hace una denuncia de que a la hija la secuestra. Se la llevan 3 personas y ella, a la única persona que reconoce era al Torito Aguirre, que en esa época ya habían pasado 20 años de que había dejado de jugar al fútbol y era un mendigo. No tenía una casa, vivía en un vagón destartalado, donde lo encontraba a la noche y se tiraba a dormir, era un linchera. Había pasado de ser la gran estrella de la década del 40 de Central, de Racing, a 20 años después vivir en la calle, como mendigo. Esta señora reconoce al Torito y le dice, miren, al policía le dice que le llevaron a la hija y que estaba el Torito Aguirre ahí. El oficial que toma la declaración, su comisario, le dice a 2 oficiales que lo vayan a buscar, lo encuentran y lo llevan detenido. Lo tiran en la comisaría, se lo llevan a la oficina de guardia. Lo primero que hacen es subir el volumen de la radio. Yo te quiero detallar por esto, voy por ahí pararme si no, 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 pero no, dale, quiero, vamos. como para darle un contexto y que la gente entienda cómo se movía, no sé si toda la policía, pero cómo era el modus operandi de muchos policías en esa época, porque pasó y mucho. Lo que Lo, leíste, discúlpame, lo que leíste tuvo que ser absolutamente atroz, Germán. Sí, sí, hoy estaba haciendo memoria y hasta lagrimeaba, porque ver en el legajo, ver fotos, ver el borceguí del asesino, del policía que le pisó la espalda, marcado en el pecho, es Es muy atroz, fuerte, es es atroz, fuerte, es es fuerte. atroz. Entonces, como te decía, viste, lo llevan, cuando lo encuentran estaba borracho, va sin ningún problema, no es que no los quiso acompañar, los acompaña a la comisaría, lo tienen en la guardia, suben el volumen de la radio a todo lo que da y ahí lo empiezan a golpear, buscando la confesión, buscando que le digan dónde estaba esta chica secuestrada. Él no sabía nada, no les puede decir nada, lo siguen golpeando hasta que en un momento tiene un poco de piedad y lo tiran en el patio de la comisaría.
Eso fue en octubre del 77, era una noche muy calurosa y una de las características de las comisarías de acá de Rosario y creo que de bastantes ciudades grandes del país era el hacinamiento de los detenidos. Había, por el calor y por el poco lugar, había un montón de presos que estaban tirados en el patio. Lo ven que lo tiran ahí, se acercan a ayudarlo un poco, él declara a los presos que estaban ahí que ya no daba más, que estoy muy jodido, le dice a todos. Vuelven los policías, los vuelven a agarrar, lo vuelven a llevar a la guardia, lo vuelven a torturar, lo vuelven a golpear, le hacen estallar el hígado y muere. Se les muere ahí. A todo esto, cuando los policías reaccionan y se dan cuenta que mataron a alguien, llaman a un médico de un hospital. El médico da el veredicto de que sí, de que estaba muerto, pero no quiere firmar ningún tipo de documento. Y ahí se contactan con un médico de sanidad policial, un médico de trabajar en la policía. Y el médico les da el aval para que ellos hagan un informe falso donde explicaron que Gualdino Aguirre había entrado a la comisaría ya golpeado y que muere de un ataque al corazón. Ahí dejaron eso, al otro día viene el comisario, el encargado de la comisaría, le dicen lo que pasó y le muestran el informe falso. El comisario se comunica con el fiscal, le dice, mira, murió un detenido que es un poco famoso porque tuvo un ataque al corazón y hay un médico que lo certifica. Pero a las 2 horas se acerca el comisario personalmente al tribunal a hablar con el fiscal a decirle que no, que el policía, que el Torito lo habían asesinado. El comisario, es interesante, el comisario va a hablar directamente con el fiscal. Bien, o sea, el comisario no fue cómplice del accionar de sus subordinados. El comisario calcularle, esto fue a la noche, calcularle que yo calculo que 6, 7 de la tarde se habría ido a su casa y volvería a las 8 de la mañana. Primero le dijeron una cosa, ahí se comunica por teléfono con el fiscal y le dice, mira, pasó tal y tal cosa, y lo vi un médico. Y después, imagínate lo grave que habrá sido que el mismo comisario fue personalmente a la fiscalía a decirle, no, mira, acá lo mataron y el médico nunca se presentó. Ahí la fiscalía empieza todo un trabajo de investigación, ahí los policías, los asesinos empiezan a desesperarse y a presionar a los detenidos, a los que estaban en el lugar, para decirle que no encuentren nada de lo que había pasado. Pero bueno, los detenidos tenían haber tenido un código, no sé si por un código interno, por bronca a la policía, pero cuando llegó la fiscalía contaron todo lo que vieron. Desde que lo habían entrado de los pelos y golpeado en la comisaría, de lo de la radio, de que las trompadas y golpes que le dieron, lo que yo te decía al principio que me parece totalmente atroz, de 2 policías teniendo a un hombre de 57 años borracho, teniéndolo de los brazos y otro saltándole encima. Cae el forense también y dictamina que la muerte no había sido por un ataque cardíaco, sino por una hemorragia interna, porque le habían estallado el hígado a golpes. A golpes. Ahí entonces son detenidos 4 policías, el subcomisario que está en el lugar y otros policías más. Otra cosa que declaran los presos es que los policías estaban borrachos. Habían cenado, se habían comido un asadito y lo habían regado con bastante vino. Y todo esto está en el legajo de la causa. Todo está en la causa. Todo esto está en la causa. Sí. Bueno, después los policías, uno escapó y no se supo nunca más qué fue lo que pasó. El médico, sospechosamente, el médico que había dicho que había muerto de un ataque al corazón, que voy a decir, un médico, un profesional que falsifica algo tan importante, fue exonerado, porque se lavó las manos y le echó la culpa a un subordinado de él, que dijo que no, que en realidad había ido el subordinado de él y que el subordinado le dijo, bueno, el médico se ve que tuvo algún contacto y se salvó. Y los otros 3 policías tuvieron distintas condenas, 10, 12 años por ahí. Bien, bien. Qué historia, ¿no? Qué historia. Sí, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Yo por ahí soy un tanto inocente, pero te juro y te vuelvo a repetir. Leer las cosas como fueron, ver las fotos y darse cuenta de la crueldad, de la brutalidad policial que uno por ahí la puede leer en algunos diarios, era algo un poco más común en otras épocas. Pero verlo tan de cerca en ese legajo, en esas fotos, ver el borceguí, la huella del borceguí en el pecho, en el cadáver, es muy fuerte. Es muy, muy, muy fuerte. La verdad que yo te digo que lloraba mientras veía eso, porque la verdad que... ¿Y cómo encontraste el legajo? Porque pasaron 50 años. El legajo, yo lo venía buscando hace tiempo y hace más o menos un mes me acordé de alguien que había trabajado en tribunales y le digo, che, mira, fíjate, me dice, pero mira, esto fue
las penas se dieron en el año 80, ya, eso ya no debe existir. Le digo, pero bueno, fíjate, viste esa típica del no ya lo tenemos. Fíjate si por las dudas está y si no está, bueno. Y al rato me llama que el legajo estaba enorme y con un cartel que dice para destrucción. Así que viste que ahí fue. Dámelo, por favor. Sí, sí, urgente. Encima no, le tuve que pedir, viste, a alguien que trabaja ahí, porque si vos querés entrar a tribunales, y es algo totalmente lógico, porque vos querés acceder a algo que es un documento legal, tenés que hacer toda una nota y es algo que tarda mucho tiempo. Pero bueno, le dije por favor si no me podían sacar fotos, viste, para tratar de tener la mayor cantidad de material posible a mi alcance. Digo, es tanto que todavía estoy viendo, ¿viste? A ver si se puede encontrar alguna cosita, buscando alguna declaración de algún familiar, ¿viste? Porque en esta investigación que estaba haciendo yo era para un capítulo de mi segundo libro. Yo saqué un libro hace poco que va de 1889, de la historia central, de los orígenes central, que son los primeros 30 años, hasta 1920. Y ahora lo que quiero hacer es 1920 a 1955, entra la década donde el torito más se lució acá en Central. Por eso empecé a investigarlo. Pero bueno, yo encontré tantas cosas que no sé si no da para un libro entero de él. Estaba pensando ¿Viste? eso, Germán. Es una Más, historia. más que para un capítulo. Es una historia en sí misma, ¿no? Está el libro de Gavino Sosa. Sí, el amigo Julio Rodríguez. Bueno, Julio lo ha presentado aquí en Abrir la Cancha hace ya muchos años. Un libro bellísimo sobre Gavino Sosa, que es también una gloria Sí. del fútbol rosarino. Bueno, ya tenés lo que es un policial a esta altura. Sí. Aparte de la vida, no solamente de este caso, sino lo que decíamos antes. Una persona con una infancia muy dura. Yo estuve tratando de conseguir familiares y ahí también hay todo un tema, no hay mucha gente que quiera hablar. Se ve que hay algo ahí medio complicado, ya en ese aspecto familiar. Pero tenemos el aspecto deportivo, que el conocido, el aspecto policial, y después está la parte más familiar, personal. Y ahí hay algunas complicaciones para investigar. Por lo que te digo, ya una persona que tuvo muchas carencias de chico y después ya, por eso yo te decía lo del paralelismo con Gatica. Dos personas que tuvieron ese origen muy humilde, que tuvieron un subidón, una trayectoria impresionante a nivel deportivo, que llegaron a la cúspide, al máximo estrellato, cada uno en su disciplina. Y después cuando se le terminó esa disciplina, se le terminó ese deporte, al torito se le termina el fútbol y vuelve a las carencias de la infancia, increíble. No es por ahí la historia del rockero que se hace famoso y después tiene una caída por las drogas, pero que después vuelve a renacer y es todo re lindo. Estos dos personajes del deporte argentino tuvieron ese tema de que se le terminó la disciplina y cayeron y nunca más subieron. Y son contemporáneos. Y son contemporáneos y hasta lo podés contextualizar también con un aspecto del país, ponele, sí, claro. Por ahí fantaseaba, son los años de la década del 40, 50, ese subir, ese esplendor del peronismo que después se termina y casualmente se termina más o menos en la misma época de estas dos personas. Germán, a ver, ya que nombraste el peronismo, ya nos vas a contar tu primera obra. Esta segunda parte, que es la historia de Central 1920-1955. ¿El quiebre es 1955 por alguna razón deportiva o el quiebre es 1955 porque también hay un quiebre en el país? No. Mirá, lo del país es el comienzo, lo que sería el tercer libro. Mirá. Que es el 1956, que arranca, en marzo de 1956, Central, la primera edición de Central va a hacer una gira a Mendoza y San Juan, y en una cena en Mendoza, otra vez el bendito vino tinto, y más el de esa zona que... Algunos jugadores se pusieron medio pícaros, se les calentó el pico y empezaron a cantar la marcha peronista. Uy. Pereza toda la delegación de Central. Eso en el año 56. Yo lo terminé en el 55 porque en el 55 es cuando Central escritura definitivamente el gigante de Arroyito, la cancha de Central en Génova y Corriviola. Bien, es una historia apasionante. Uno se podría quedar, pero un rato larguísimo escuchándote, Germán. En otro momento te vamos a contactar para seguir charlando de todo esto. Sí, cuando quieran. Es bellísimo, pero hoy el eje era Gualdino Aguirre, el Torito Aguirre, esta historia que parece perdida, pero la investigación
del fútbol argentino en los últimos años es tan maravillosa que nos permite un montón de matices, y lo reitero siempre, más allá de colores y amores. Yo no soy hincha de Central, pero me da igual. Uno es apasionado de esto y lo disfruta como si lo fuera. A pesar... yo disfruto encontrando una foto de Newell's de la década del 40. A mí me fascina, o encontrando una historia de José Viale, un delantero que tenía Newell's en la década del 10. Por ahí un poco en la investigación uno se saca la camiseta por lo que vos decías. El fútbol argentino es tan rico en historias y tan apasionante que sería una pena como investigador que uno se centralizara solamente en su club y no pudiera disfrutar de los hechos y acontecimientos que han tenido los demás clubes. Totalmente. Una lástima. Te pusimos historiador canalla con Y. También es uno. No me gusta. ¿No? Le sacamos el graf la Y entonces. No pasa nada, no pasa nada. Ningún problema. ¿No te gusta por qué? Porque quedó muy incorporado. Porque yo soy tan fanático de la historia que canalla fue... mira, ahí tenés otro mito, el origen del apodo canalla. Sí. Que lo que más está... lo que más quedó como leyenda, como mito acá en la ciudad... Es la idea, a ver, ayúdame, ustedes son unos leprosos, no, ustedes son unos canallas que no juegan ese partido amistoso. De ahí viene la famosa idea de los apodos de Central y de Newell's. Yo te juro, busqué todo lo que es 1920, 1930 no hay. En diarios de acá de Rosario y en Crónica, Crítica, en La Nación, en Buenos Aires, y no está el partido. Lógico, porque supuestamente no se jugó, pero si se hubiera preparado un partido al que no se presentó uno de los equipos, hubiera salido en la previa de que se iba a jugar tal partido, más que era a beneficio para que la gente vaya, para que concurra, y eso no existió. No hay, te juro, no hay ningún registro de eso. No doy fe porque para Héroes de Tiento busqué el famoso partido y no lo encontré. Bueno, mira. Un dato chiquitito para comprender que la pasión existe, pero las antinomias muchas veces están exacerbadas. Primer partido de Newell's en el fútbol de AFA, 1939. Central juega en Buenos Aires, Newell's en Rosario, frente a San Lorenzo. Hubo una gran bandera de Central en el Parque de Independencia. Cuando Central en 1941 pierde la categoría en cancha de Banfield, en un tren que es partido de Rosario, hubo muchísimos hinchas de Newell's que viajaban con la gente de Central porque la idea era pierde Rosario la categoría. Sí. Después, a principios del 42, enero, antes de que empezara el campeonato de la B, hubo toda una movida acá en la ciudad para que para que le anulen el descenso a Central. Sí. Y estaba la firma de todos los directivos de Newell's apoyando eso. Germán Alarcón, un placer enorme tenerte en esta tarde, David La Cancha, aquí en la Radiográfica, lo dicho. Te vamos a contactar en otro momento porque todo esto es absolutamente apasionante. Muchísimas gracias, Germán. Gracias a vos, Carlos. Muchísimas gracias, yo encantado y cuando quieran a disposición. Saludos a todos. Ahí pasó Germán Alarcón.